Hay arte en la ocultación de la belleza de un paisaje o un magnífico monumento. Hay arte en privar a la sociedad de la presencia de la belleza. La exacerbación de la prohibición y el fetichismo detonaron una obra que en su espectacularidad resulta vacía. La pareja artística creada por Christo y Jean-Claude, antes que nada, es un gran ejercicio de financiación y relaciones públicas para llevar a cabo estos inmensos envoltorios. Pero vamos por partes. Christo nació en Bulgaria y se formó en ciencias y en la Escuela de Bellas Artes de Bulgaria, bajo la estricta enseñanza del realismo socialista. Él mismo se jactaba de que gracias a esa disciplina que tuvo, sabía dibujar, porque dijo que sus maestros habían ignorado en las vanguardias de ese momento y que los habían puesto, como deberían de ponerlo siempre, a dibujar. Él adquirió entonces gran maestría en el dibujo y la producción de artes gráficas. Más tarde emigró a París y de ahí se fue a Nueva York y obviamente se dejó llevar por las vanguardias de ese momento, de los años 60 y 70. Fue entonces cuando empezó con sus primeros envoltorios, ante la influencia de que el objeto de uso cotidiano tenía capacidad de convertirse en arte. Bueno, él tomó sus objetos de uso cotidiano, los zapatos, la silla, un retrato, lo que se encontraba y lo envolvía con cuerdas, con papel, con distintos materiales. Sus envoltorios resultaron agresivos, violentos, una manera muy dictatorial de privar la presencia del objeto, de desaparecerlo. Estos envoltorios están muy cercanos, digamos, al fetichismo sexual, muy cercanos a las prácticas sadomasoquistas. Esa apariencia tienen. Y no son, por ejemplo, la tradición japonesa de envolver los regalos con un pañuelo, con una enorme delicadeza, que hay muchísimo arte en eso, y que sí crea una presencia entre el envoltorio, una relación y el objeto. Él quería que el objeto tuviera una presencia agresiva, que el objeto mismo fuera el envoltorio ya y las cuerdas. Estos envoltorios lo que hicieron pues fue sumarse, digamos, a todo lo que se estaba haciendo en ese momento, que eran los ready-mades, que eran todos los objetos de uso cotidiano, y así como estaban, así, eso no tenía posibilidades de trascendencia. Eso se iba a sumar a todas las obras que se hicieron en ese momento, se iba a sumar a todo lo que había ahí, que había muchísimo y que siguen todas esas obras pululando y que son las mismas obras que siguen repitiendo ad nauseam hasta ahorita. Eso evolucionó a las obras monumentales, que requerían de una enorme financiación, de una enorme logística tecnológica, humana, de relaciones públicas. Para hacer esos proyectos, y es aquí donde entra el arte, realizó una serie de bocetos y de litografías en piedra, litografías que estas obras en sí mismas resultan infinitamente más interesantes que sus envoltorios. Y eso es lo que hay atrás de estas obras. Entonces, por un lado están los dibujos y las litografías y por otro lado las obras, que son estos envoltorios gigantes. Yo vi una exposición de estos dibujos y los dibujos van más allá de un dibujo arquitectónico, o sea, sí es un dibujo que pretende tener otra dimensión que la planeación misma. O sea, sí hay en muchos de esos dibujos un sesgo de la influencia de su estricta educación artística. Y por un lado están estas obras que resultan monstruosas, resultan de una espectacularidad vacía. Por ejemplo, cuando ha envuelto paisajes, que ha envuelto ríos, islas, esto no le aporta nada a la naturaleza, no le aporta nada al paisaje, por el contrario, son verdaderos crímenes ecológicos y nada más demuestran la intervención humana ante la indefensión de la naturaleza. O sea, no hay nada
que pueda darle más a ese lugar y sí se convierte nada más en un espectáculo. Obviamente te dicen, la gente fue y lo vio y lo visitaron tantas personas y tal. Eso es evidente, pero eso no lo convierte en arte. Que hayan ido ahí en peregrinación todo el mundo a ver eso, no lo convierte en arte. Y quiero saber cómo reacciona el ecosistema de un río si lo cubres de esa manera. Quiero saber cómo reacciona el ecosistema, la basura que obviamente tuvieron que tirar al mar, la basura que tuvieron que tirar para realizar todas esas obras. Por otro lado, los monumentos como el Pont Neuf, que cubrió y les deja esa apariencia como de una remodelación, los despoja, cuando cubre monumentos, los despoja de su historia, que eso es muchas veces lo que también admiramos de un monumento. O sea, no nada más admiramos cómo está realizado, no nada más admiramos su hermosa arquitectura y su imponente presencia, también admiramos que esos edificios y esos monumentos, esos puentes significan historia. Entonces los despoja de eso y no nos da nada a cambio, porque nunca el envoltorio alcanza ni la belleza, ni la presencia histórica, ni el significado de lo que está cubriendo. Y eso lo convierte nada más en ese espectáculo fatuo, en ese alarde de una vanguardia que no nos está llevando a nada y que es la misma vanguardia que venimos arrastrando en muchísimas obras espectaculares, que si nos detenemos y decimos ¿qué hay atrás de esto?, nos damos cuenta que no hay nada. ¿Y qué hay atrás de cubrir algo tan valioso? Pues nos damos cuenta que ahora sí que ni enfrente ni atrás hay nada. O sea, no alcanza esto a darnos ni un valor ni un significado superior a lo que está cubriendo. ¿Y qué resulta al final con estas obras? Que son exclusivamente un recuento de numeralia. Entonces nos dicen, miles de kilómetros de cable, miles de kilómetros de tela, tantos operarios trabajando, tantos días de esto, se convierte en un récord Guinness la obra. Ustedes lo pueden ver. Lean las reseñas de todo esto que se ha hecho últimamente con el Arco del Triunfo y lo único que tienen que decir, los críticos de arte, los reportajes, la gente que lo presenció, todo el mundo, incluso los financiadores de todo esto, lo único que nos pueden dar es numeralia. Tanto de tela, que si la tela es reciclable, que si dices, entonces cuando yo veo una gran pintura, para mí es irrelevante cuántos tubos de pintura se gastó el artista, para mí es irrelevante. Y en esto el valor se convierte en eso, en los kilómetros de cable, en los kilómetros de tela, y dices, ¿para qué? O sea, eso es lo único que pueden decir de esta obra, entonces hay un problema con la obra. Si lo único que puedes decir es lo que se gastó y lo que se empleó en hacerla, entonces el problema es de lo que estás mostrando. Y ese es el verdadero mensaje. O sea, estos son números. Los números que costó, los números de la financiación, los días que va a durar. O sea, todo esto se va para algo efímero, que es el gesto pretencioso de una sociedad que no sabe cómo conducirse frente al arte. La última obra, que es haber cubierto el Arco del Triunfo, este arco tiene un gran significado, porque lo comisionó Napoleón para celebrar el triunfo de su guerra en Austerlitz, pero además sentenció que debajo de ese arco desfilaría la gloria de los ejércitos franceses. Lo que él estaba diciendo con este arco, es el verdadero triunfo de Napoleón, fue establecer, digamos, la permanencia del Estado moderno después de la Revolución Francesa, que había sido de una gran agitación. Todo eso se estabilizó y ya se terminó de fundar con Napoleón. Entonces llega este hombre, ya Cristo ya murió, pero su franquicia lo cubren, y en este momento resulta especialmente fuerte porque estamos obligados a traer la cara cubierta porque no nos debemos contagiar, a ver que la historia y la información está cubierta por una serie de mentiras, a ver que el mundo mismo pasa por censura, pasa por
muchas cubiertas, muchos envoltorios que nos tiene separados de la realidad, que nos tiene separados, y entonces ver esto se convierte no nada más en un acto de violencia en contra de la sociedad, se convierte en un enorme acto de arrogancia de un gobierno, de gobiernos y de sociedades que no saben cómo invertir en arte, que despilfarran el dinero nada más por hacerse los modernos y por hacerse los vanguardistas, sin de verdad saber lo que eso implica, y tirar el dinero en una obra efímera. Ahorita que además estamos viendo la crisis por la que está pasando el arte, resulta también particularmente violento. A unas cuadras de allí está Notre Dame, que padeció una fatídica remodelación cubierta ante el dolor de ese hermosísimo edificio que se perdió por la irresponsabilidad, y esto lo tapan de una manera gratuita, sin deberla, sin tener un motivo real, ni estético, ni social, ni filosófico para hacer este tipo de cosas. La obra de Cristo se debería de encauzar, se debería de conducir a cubrir cosas que tuviesen el mismo valor que su obra. Su obra es un gesto efímero, superficial, espectacular, entonces debería cubrir cosas igual. Yo propongo que lo manden a Dubái, a esa franquicia, y que cubra todos esos edificios, que lo único que es Dubái es un vanity project de un gobierno falocrático, y que vaya y cubra con sus mega condones todos esos edificios estrambóticos, porque ahí sí la obra de él va a tener, para empezar, dinero de sobra, publicidad de sobra, porque si algo están buscando ahí es eso, y va a tener un significado completamente paralelo a lo que él hace, porque esos edificios que son igual que su obra, nada más espectáculos vacíos, pues está muy bien que los cubra y todo el mundo va a estar ahí encantado, pero que no cubra las cosas y los edificios, los paisajes, que sí tratamos de conservar y que sí tienen un significado en la historia y en la presencia de nosotros ante ese monumento, ante ese edificio, ante ese paisaje. En conclusión, la realización artística de esos bocetos, de esos dibujos, de esas litografías, y la enorme logística tecnológica y de relaciones públicas que implican estas obras no alcanzan a sostener ni su presencia ni su significado, es decir, no significan su violenta y fatua espectacularidad, no justifican su presencia. Estas obras lo único que significan es que esta sociedad despilfarradora no ha alcanzado a entender que la preservación del arte está en enaltecer la belleza, no en nulificarla. Si este video te interesó, por favor, da un like, suscríbete y seguimos hablando de arte. Hasta pronto.